Les damos la bienvenida en nombre del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, a todos los que se están conectando. Hoy vamos a tener una masterclass de lujo. Tenemos a una ponente de lujo. Ella es periodista de investigación, periodista de datos. Se llama Romina Coleman. Es la editora de datos para América Latina de la OCCRP. Antes se desempeñó como coordinadora de proyectos periodísticos del equipo de La Nación Data en Argentina. En 2016 fue elegida por la Organización de Estados Americanos como una de las 23 jóvenes agentes de cambio en materia de gobierno abierto en la región. Romina es experta en datos, en trucos para buscar en data abierta y bueno, hoy tenemos el gusto de que nos dé algunas de esas herramientas y nos comparta de sus conocimientos. En nombre de IPIS te agradecemos, Romina, por estar acá con nosotros y esperemos que esta sea una sesión de mucho provecho para todos. Los que quieran No, dejar alguna pregunta, perdón, Romy, los que tengan alguna interrogante la pueden dejar en el chat o pueden levantar la manito. Y bueno, adelante, Romy. bueno, hola a todos y a todas. Nada, muchas gracias por la invitación, antes que nada, y un placer siempre como tener estos espacios para poder compartir conocimientos y también aprender un poco de la experiencia de ustedes y darles herramientas para que todos podamos como hacer mejor periodismo en la región. Les voy a empezar a compartir pantalla y les quiero contar un poco, tengo deshabilitada la función por las dudas, Elianis. Mientras les cuento un poco cómo vamos a organizar este taller, Ya la está. idea es tener... ¿Ya está? Perfecto. La idea es, a ver ahí, perfecto, un segundo. ¿Se ve mi pantalla ya? Sí, ¿no? Sí, vemos tu Ahí pantalla. se ve bien. Tener dos sesiones, una un poco más enfocada a cómo buscar datos en la web y bases de datos públicas, y la otra sesión pensando un poco más en qué pasa cuando los datos no están publicados como los necesitamos y cómo podemos armar nuestras propias bases de datos para hacer investigación periodística y empezar a encontrar esos patrones que necesitamos encontrar para nuestros proyectos. Todas las consultas que tengan, lo mismo que decía Diani, si las quieren dejar en el chat o sienten que necesitan preguntarme algo como urgente, háganlo saber. Yo a partir de ahora me siento un robot, no veo a nadie, solo voy a ver la presentación. Así que siéntanse libres de hacer todas las preguntas que me quieran hacer y esto también es un proceso de aprendizaje para mí desde el punto de vista de que todo lo que de acá no es ciencia, sino como que son cosas que fui aprendiendo de otros colegas también y que está bueno que empecemos como a socializar entre nosotros también para lo que les contaba, hacer mejor periodismo de investigación. Bueno, a ver, un poco lo que les decía, la organización de este taller, tenemos la sesión 1, en la que vamos a ver búsqueda de información pública en bases de datos y páginas web, y la sesión 2 de cómo construir bases de datos para las investigaciones periodísticas. Lo primero que quería hacer hincapié, y una de las cosas que hablamos con IPIS también, es esto de que es difícil mirar las bases de datos cuando también uno no tiene como los operadores básicos para buscar en Internet. O sea, qué cosas les van a servir a ustedes para encontrar esas bases de datos, estos pequeños trucos. Traté de traer casos reales acá para mostrarles cómo funcionan en la práctica, y la idea no es ir a las páginas web, sino que hice screenshots, por eso van a ver que tengo muchas slides, como para que puedan ver paso a paso y tener como que esta presentación les sirva como una guía para después del taller. Algunas razones importantes para comenzar las búsquedas en Google. Primero, una de las cosas básicas es que empezar a buscar en Internet obviamente les permite ir de lo general a lo particular. Vieron que uno muchas veces cuando empieza las investigaciones empieza como de una manera no refinada a decir, bueno, estoy buscando información sobre esta empresa, empiezo a combinar el nombre de la empresa con otra cosa y va afinando la búsqueda para hacerlo como más detallada, para encontrar lo que uno quiere encontrar. Entonces, siempre esto de que comenzamos muy amplio y Internet nos permite Google afinar un poco el criterio, y que los buscadores de las páginas, cuando uno muchas veces está interesado en conocer, por ejemplo, qué información hay sobre una empresa en el sitio de contrataciones de un determinado gobierno. Muchas veces los buscadores internos de las páginas, que ahora vamos a ver un ejemplo, no tienen toda la información que uno encuentra por fuera cuando hace estos googleos. Hay una razón de ser técnica de eso, y que es básicamente que estos buscadores de las páginas están programados también para
poder como deglutir o digerir determinada cantidad de información que tiene esa página, y uno muchas veces por fuera encuentra muchos más datos que a simple vista no aparecían en ese buscador. Les traje como ejemplo, o sea, de que hice algunas pruebas que también las pueden hacer ustedes. Cuando uno busca en el Servicio Nacional de Contrataciones, por ahí ingresa una determinada palabra y va a ver ciertos resultados de búsqueda. Yo en este caso creo que busqué Argentina. Hice la misma prueba buscando por fuera y obviamente aparece mucha más información. Por eso esto que les digo que es muy importante, y yo sé que muchos periodistas siempre van a las páginas de los gobiernos o a las páginas de esas instituciones en las que tienen interés. Es importante que busquen en los dos lugares porque la información va a ser distinta, siempre. Segunda recomendación, aquellos que usen cuentas de Gmail, siempre usar pestaña incógnito para hacer estas búsquedas. Esta navegación privada que uno puede acceder en los 3 puntitos que aparecen sobre el margen superior derecho del buscador. ¿Cuál es la razón de hacer búsquedas en modo incógnito o modo privado? Bueno, que cuando uno hace las búsquedas logueado en su propia cuenta, los resultados están condicionados también por las búsquedas previas. Entonces, siempre utilizar este modo de búsqueda va a arrojar distintos resultados porque no están vinculados a las búsquedas anteriores que ustedes hicieron estando logueados en sus cuentas. Son cosas, insisto, son pequeños tips, pero que les van a ayudar como nuevamente a pensar cómo buscar los datos que quieren buscar. Seguimos un poco más adelante con los tips de búsqueda. Y les traje un ejemplo que hace un par de años trabajamos en La Nación, no recuerdo para qué proyecto, pero necesitamos encontrar información de un préstamo del Banco Mundial en su momento. Entonces, uno tenía, cuando empezaba a consultar sobre este proyecto, los funcionarios lo mencionaban de una manera, el público en general de otra. Entonces, siempre es muy buena práctica para empezar a buscar información sobre algo, que traten de buscar el proyecto o ese dato que ustedes quieren buscar tal cual se usa coloquialmente, digamos, circula coloquialmente ese nombre, sea la empresa, sea una persona, sea un proyecto en particular, pero también busquen la definición técnica de eso. Porque, por ejemplo, esto ocurre mucho cuando uno está buscando información presupuestaria. Muchas veces un programa de un presupuesto puede llamarse Plan, no sé, Mejora Continua de la Conectividad. Y ese es el nombre que circula en los medios de comunicación. Ahora, cuando uno va a la parte del presupuesto y quiere buscar ese plan, por ahí se llama Programa de Integración para una Mejor Conectividad. Nuevamente, buscar esos términos, buscar primero uno y después otro, les va a arrojar distintos resultados. Y seguramente los documentos oficiales utilicen más el término técnico. Entonces, también hay como una razón de ser de que uno tiene que convertirse en un funcionario público en cierta medida en términos de aprender el lenguaje de cómo se menciona eso, o en un técnico que no sea funcionario público, si estamos buscando información de una consultora o lo que sea, pensar en cómo se nombró eso que uno quiere buscar de manera técnica para poder también encontrar una masa de informaciones de documentos que no aparecerían de otra manera si ustedes no buscaran de esa manera más técnica. Este ejemplo que les traje es de cómo se denomina un proyecto en República Dominicana. Esta página es una página que está en español, pero el proyecto está denominado en inglés. Entonces, nuevamente, acá tenemos como segundo tip, buscar en inglés este proyecto para ver qué información aparece. Ahora, ¿qué pasa? Scrolleé, o sea, fui más para abajo en la página y empieza a aparecer cierta información sobre este proyecto. Por ejemplo, aparece un número de identificación del proyecto, que ahí es P17971, país donde está ubicado ese proyecto, fecha de aprobación. Ahora, fui a hacer un poco más de zoom in sobre la URL del proyecto, es decir, sobre la información, sobre el link donde está la liga, donde está alojada esta información. Fijémonos cómo se construye esta página donde está alojada la información del proyecto. Projects.bancomundial.org /es, que eso habla del contenido, en qué idioma está, projects-operations /project detail /P179751. ¿Qué es este P179751? Si volvemos a la página anterior,
lo que podemos ver es que es el número de identificación del proyecto. Entonces, ¿qué lección o aprendizaje importante de esto de las URLs o de los links? Muy importante siempre aprender a leer y a ver qué información nos están generando. Porque, por ejemplo, una de las cosas que uno podría hacer acá es, si existe este proyecto que es 179.751, por ahí puedo en el navegador borrar el 1, poner el 0 y ver si me aparece otro proyecto. E intentar ver qué son esos proyectos, o, por ejemplo, puedo tomar este código P179751, Banco Mundial, y ver qué información aparece en Google. Entonces, creo que nuevamente, encontrar bases de datos públicas tiene este paso anterior de empezar a entender un poco mejor cómo se construye aquello que yo quiero buscar. En general, insisto, esto de las URLs, cuando tienen están en distintos idiomas, siempre van a tener una parte del idioma en el que está esa URL. En este caso, nuevamente, es /es, puedo poner /en y ver si hay algo más. Entonces, ayuda mucho a detenerse y detener la mirada también en esto, de entender cómo funcionan estas URLs. También es importante buscar en Google utilizando dominios específicos. ¿A qué me refiero con dominios específicos? Todos los sitios, volvemos al anterior, están compuestos de determinada manera. Por ejemplo, en este caso, si queremos leer, olvidarnos de la parte de proyectos, pero queremos leer cómo está construido desde inicio este sitio, tenemos projects.bancomundial.org. Estos comienzos de los sitios se pueden usar en Google para buscar información dentro de ese sitio sin ingresar a esa página web. Entonces, por ejemplo, en este caso, la terminación del gobierno de Argentina siempre es gov.ar. La nueva terminación. ¿Por qué digo la nueva terminación? Porque hasta hace unos años se utilizaba el gov con B corta de government.ar. ¿Por qué hago esta aclaración importante? Si ustedes están buscando información en un sitio web que cambió la manera en la que estaba compuesta, es muy bueno que hagan esas búsquedas diferenciales, buscarlo de la manera antigua, buscar la información, y buscarlo de la manera nueva, porque nuevamente los resultados que ustedes encuentren van a ser distintos. Les pongo un caso de una investigación, solo por mencionar, que se hizo en Argentina hace unos años, cuando se estaba investigando las compras de, si no me equivoco, era una mesa para el Senado en el despacho de Vudú. Se hicieron búsquedas de documentos buscando por, nuevamente, la gov, o sea, nosotros le decimos los argentinos B alta. No aparecían documentos. Ahora, cuando el periodista hizo la búsqueda con B corta, apareció el documento el cual estábamos interesados en detectar. Ese documento era muy difícil encontrarlo en el propio sitio del Senado, porque nuevamente, cuando uno, vuelvo a las slides anteriores, cuando uno hace búsquedas dentro de las propias páginas web, muchas veces la información tal cual es puesta a disposición del usuario no es muy entendible, o uno empieza a marearse porque ve que tiene como 50 páginas para recorrer. Entonces, buscar por afuera ofrece una mejor vista. Y siempre tienen que tener en cuenta, vuelvo a lo que estábamos hablando, cómo están compuestos estos sitios y si cambiaron en algún momento estos, lo que yo llamo dominios, como es la terminación de los sitios o cómo se mencionaban a estas páginas web. Entonces, acá yo hice una simple búsqueda de Acuerdo Venezuela, site. ¿Para qué se usa site? Para decirle, Google, búscame en esta página web en específica, gov.ar. Yo podría haber hecho otra búsqueda, volvemos acá, y lo que podría haber dicho es, hola Google, búscame Acuerdo Venezuela en site, projects.bancomundial.org. Entonces, en este caso, si yo uso projects.bancomundial.org, me estaría siendo más específica en mi búsqueda. O sea, no quiero que me busques en todos los sitios que terminan en gov.ar, porque si nos ponemos a pensar en cómo están compuestas las direcciones de los gobiernos, me va a traer toda la información que encuentre en las páginas web oficiales que terminen de esa manera. Acá nosotros usamos
mucha mayor extensión de URL, estamos siendo mucho más detallistas en encontrar esa información. Lo que decimos es, no quiero que me busques en cualquier página del Banco Mundial, donde quiero que me busques la información es en projects.bancomundial.org. Nuevamente, acá lo que va a hacer es, Google me va a decir, mira, revisé todas las páginas que terminan en gov.ar y todos estos son los resultados. Fíjense la cantidad de resultados. Vamos a ver un poco más en detalle esto. Quiero ver, perdón, voy a poner presentación para que se vea mejor. ¿Ahí se ve mejor? ¿Se ve más amplio? Sí, se ve mejor. Disculpen que estaba en otro modo. Bueno, entonces, a ver, ¿quién me puede decir, vamos a hacerlo más conversacional, qué ve acá en las URLs que estamos viendo como resultados? ¿Qué es lo que tienen en común estas URLs? Veamos la primera, por ejemplo. Veamos la segunda. ¿Qué tienen en común? Son páginas argentinas. Exacto. O sea, Google fue muy específico en traerme resultados que no importa cómo empiece la URL, pero todas las páginas terminan en gov.ar. ¿Y por qué, digamos, estoy buscando cosas de Venezuela en Argentina? Algo que no expliqué. Me parece que muchas veces, o sea, lo que nos pasa en lugares como Venezuela, en Nicaragua, es que siempre es como más difícil encontrar la información, porque la información no está, los sitios están cerrados. Bueno, una buena estrategia para pensar siempre cómo podemos encontrar información de nuestro país en otro país es pensar con qué otro país podría tener conexión o en qué otro país podría estar esa información que yo estoy buscando y que por ahí en mi propio país no está. No lo digo solo por Venezuela, por ejemplo, Argentina, hay información de empresas argentinas que están operando en Reino Unido y Reino Unido hace pública cierta parte de información de un ciudadano argentino, por ejemplo, si tiene una empresa y toca piso de Reino Unido. Entonces, esto de pensar por ahí el acceso a la información de manera como interconectada y decir, bueno, si en mi país no tengo como esta posibilidad, ¿en qué parte de todo ese espectro de información puede haber un punto de contacto entre mi país y otro país para poder traccionar esa información que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, por eso les traigo el ejemplo de Argentina. Entonces, yo puse Acuerdo Venezuela, site.gov.ar. Entonces, veo que hay información en un sitio que es argentina.gov.ar. El segundo sitio es infoleg.gov.ar, que esa es la página de toda la legislación argentina. El tercero también. El cuarto es cancillería.gov.ar. Entonces empiezo a, nuevamente, traccionar información de mi país que está o aparece en páginas web de otros países. Y sin ingresar a estos links, fíjense este trabajo como de prestar nuevamente atención a cómo están compuestas las URLs, porque ahí se van a ahorrar mucho tiempo de ¿me interesa entrar a esta página o no me interesa entrar? Porque, por ejemplo, yo veo que la última noticia, el último resultado que aparece en este print de pantalla es expusieron los embajadores propuestos ante Ecuador. Yo ya me doy una idea que eso es una gacetilla de prensa, por ejemplo. ¿Me puede interesar porque quiero ver la foto, quiero ver quién vino? Sí, fantástico. Ahora, si yo estoy haciendo más foco en acuerdos y quiero ver qué firmaron los dos países, por ahí me interese entrar más a infoleg.gov.ar porque yo sé que los tratados internacionales entre países o los acuerdos salen publicados en lo que es Infoleg, que es un poco toma la información también de lo que es la Gaceta Oficial de Argentina. Seguimos. Habíamos buscado Acuerdo Venezuela sin entrecomillar. Esto es algo que seguramente ustedes saben, pero cuando uno pone comillas a los términos que está buscando, lo que le está diciendo a Google es, no quiero que me tires o que en tus resultados Acuerdo y Venezuela en cualquier línea, sino que cuando estos dos términos aparecen juntos, en eso estoy interesado. Entonces, acá nuevamente, empiezo a afinar la búsqueda, fíjense que no usamos comillas, solo para ver qué aparecía. Acá empiezo a decir, quiero que aparezca Acuerdo Venezuela todo junto en todas las páginas que son gov.ar. Y fíjense ya cómo los resultados van variando. Vamos a la página anterior, teníamos Colombia, Ecuador y Venezuela, acuerdos ley de 25,
y acá me empiezan a aparecer distintos resultados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno hace búsquedas también en Internet, todo esto lleva tiempo, porque hay un proceso de aprendizaje también nuevamente, como una punta de un iceberg en que uno ve algo como, bueno, sí, esto puede ser interesante, y después se empieza como a afinar más y a entender más lo que está buscando y como a guiarse con la nueva información para hacer nuevas búsquedas. Entonces, las páginas que acá vemos son las mismas que veíamos en la página anterior, en la slide anterior, perdón, argentina.gov.ar, infolec.gov.ar, pero nuevamente aparece resaltado Acuerdo Venezuela. Ahora bien, entramos con una mayor complejidad, le vamos sumando como más cositas. Ahora le estoy diciendo a Google, quiero que me traigas Acuerdo Venezuela, este es, adelanto, spoiler alert, este es el único resultado que aparece en Google con este tipo de búsqueda. Acuerdo Venezuela, búscamelo en todos los sitios que terminen en gov.ar y al mismo tiempo tráeme todos los sitios que sean PDF. O sea, no solo estoy especificando, me interesan estos términos y quiero que busques estos términos en esta terminación de página web, gov.ar, sino que quiero que solo me traigas esta terminación de términos en todas las páginas gov.ar en donde exista un PDF que lo mencione. Y fíjense cómo las dos palabras, Acuerdo Venezuela, están juntas, pero esto es un PDF. ¿Cómo me doy cuenta? Porque debajo de afip.gov.ar, que es la Agencia Tributaria Argentina, figura la URL de origen que dice normativa AC59 y está el recuadro de PDF. Ahora bien, hice el mismo tipo de búsqueda, ahora especificando otro tipo de archivo. Y acá una cosa que no les expliqué. Los operadores siempre tienen como palabras claves que uno le dice a Google, ojo que estoy poniendo una palabra clave, y acá lo que te estoy diciendo es buscar dentro de un sitio web. Ojo que estoy usando esta palabra clave, y esta palabra clave quiere decir tráeme este tipo de archivo. Entonces, ya aprendimos que site sirve para traer información de páginas en particular, y file type sirve para traer información de formatos particulares. En este caso usamos el formato PDF, acá XLS, pero también podrían buscar, por ejemplo, PPT, que son las presentaciones. Hay muchas presentaciones de empresas, funcionarios públicos, agencias de gobierno que van y hacen esas presentaciones en otros países, en otras agencias, y tienen información súper valiosa para las investigaciones. Entonces, también piensen en estos tipos de archivos, o sea, en cómo terminan los archivos para ver cómo buscar información que sea diferencial. Seguimos para adelante. Acá. Mucho más específico ahora. Vamos a decirles, como comentábamos anteriormente, esto de buscar en project.banco mundial. Bueno, ahora dejo de buscar en gov.ar y digo, Acuerdo Venezuela, entre comillas, site cancillería.gov.ar. Ahí lo que estoy haciendo es, quiero buscar este término en la web de Cancillería Argentina. Nuevamente, fíjense que lo primero que me dice Google es, no encontramos resultados para Acuerdo Venezuela, es decir, no hay resultados exactos, con lo cual cuando no hay resultados exactos, lo que va a hacer Google es tratar de traerles esas dos palabras separadas, pero arrojarles algunos resultados. Entonces vemos que la primera página es cancillería.gov.ar, veo que ya hice acuerdo sobre cooperación energética entre, y fíjense, y esto me dio la pista para hacer la próxima slide, fíjense la URL de abajo, cómo aparece. Tenemos en el primer resultado cancillería.gov.ar y más abajo tenemos https://tratados.cancillería.gov.ar. Y nuevamente, la importancia de mirar las URLs. Yo sin entrar a la página de Cancillería, ya por cómo está compuesta la URL de abajo, entiendo que Cancillería tiene otra página que está dedicada exclusivamente a tratados internacionales y que comienza así. Entonces, fíjense nuevamente, toda la información que empezamos a obtener sin entrar a las páginas web que nos dicen cómo funcionan estos sitios. Otro punto más. Veo que me aparece acuerdo sobre Venezuela, pero el acuerdo se llama Acuerdo sobre Cooperación Energética entre la República de Argentina y la República Bolivariana de Venezuela.
¿por qué no tomar todo ese nombre técnico, que era esto que estábamos hablando de miremos cómo los gobiernos mencionan o cómo las empresas o los lugares donde buscamos información mencionan eso que queremos buscar para hacer nuevas búsquedas? Entonces podría ser otra búsqueda que sea el nombre del acuerdo, file type PDF, por ejemplo, para buscar PDFs o ver qué se mencionó en páginas que no tengan, digamos, que no tenga especificado go.ar ni nada, sino solo utilizar el tipo de formato para ver cómo me aparece ese acuerdo con un tipo de formato distinto que puede ser PDF. Y la segunda página sí es cancillería.gov.ar, expusieron embajadores propuestos ante Ecuador. Nuevamente, lo que hice acá fue un poco lo que les estaba comentando. Si existe esta página de tratados, podría ser muy bueno buscar Acuerdo Venezuela, site tratados.cancillería.gov.ar. Y eso hice, y fíjense cómo me aparecen convenios o tratados o acuerdos que Argentina haya firmado con Venezuela. Entonces, nuevamente, si uno entra a la página de Cancillería, sí, probablemente pueda encontrar un botón que diga tratados internacionales, hace clic acá, visita esta página si querés enterarte de los acuerdos. Ahora, eso lleva mucho tiempo. Y las páginas muchas veces tienen estas cosas de distracciones, de fotos, mucha información junta, uno empieza como a recorrer, va de un lugar, va al otro. Entonces, para mí siempre es mucho más recomendable empezar las búsquedas de información por afuera de estas páginas. Obviamente las dos cosas son complementarias, pero acá aprendimos en 10 minutos un montón de cosas que por ahí internamente no estamos acostumbrados a detectar si buscamos la información dentro de las páginas web. Seguimos. ¿Qué otra cosa más podemos hacer con esto de las búsquedas avanzadas? Podemos monitorear sitios. Una de las cosas que yo hacía más cuando ya trabajamos en La Nación, más como breaking news desde el punto de vista de que estábamos todo el tiempo como tratando de buscar noticias, era, bueno, lo que voy a hacer es, uso un sitio web, por ejemplo, site.snc.gov.venezuela, .b, perdón, y si ustedes van a herramientas, fíjense que está activado acá el botón de herramientas, puedo decirle, bueno, de este sitio, mostrame todo lo que se publicó la última semana. ¿Cuándo hacía esto yo? Por ejemplo, cuando estábamos monitoreando la página de Presidencia de la Nación, en un momento no se abrían los salarios, no se publicaba información, era muy difícil, estábamos como presionando con pedidos de acceso a la información para que se abrieran los datos de los salarios de los funcionarios públicos y esa información no se abría. Entonces, una de las cosas que solía pasar en Argentina es que muchas veces publicaban las cosas en la web, pero no estaban de una manera sencilla de acceder. Entonces, si uno hacía una búsqueda de mostrame Google todo lo que se publicó esta semana, que eso ya es empezar grande, porque ya estoy diciendo todo, no importa el tipo de archivo, no importa la información, mostrame todo lo de esta semana. Y uno iba refinando la búsqueda, que ahora lo vamos a ver, era una manera que yo tenía como de 3 o 4 sitios en particular, de ver qué cosas nuevas habían sumado los gobiernos para ver si ahí había un archivo interesante que me permitiera como ofrecer algo a redacción para trabajar. Entonces, en este caso, solo estamos buscando esta página. Decimos, quiero ver esta página la última semana. Ahora lo que estoy diciendo es, bueno, nuevamente, mucho más, como digo yo, en detalle. Esta página, quiero ver todos los PDFs, file type .pdf, me voy a herramientas del último mes. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es, no quiero entrar a la página y, de hecho, no hay manera fácil en una página de que uno le diga a la página, hola página, mostrame todas las últimas publicaciones que se hicieron acá. Entonces, si yo uso este formato, esta forma de búsqueda avanzada, lo que estamos haciendo es decirle, esta página quiero que me muestres todos los PDFs publicados el último mes. Entonces Google me puede organizar esa información de una manera que yo la pueda explorar de manera mucho más sencilla. Si vemos acá la primera, que vemos la terminación snc.gov.be, 29 de marzo del 2023, 28 de marzo de 2023, 23 de marzo de 2023, o sea, efectivamente está la información publicada durante el último mes
y nuevamente nos está segmentando los datos por tipo de formato, que es PDF. Insisto, esto es una muy buena manera si ustedes siguen como habitualmente, no sé, sitios de contrataciones o páginas de auditoría. Por ejemplo, la Auditoría General de la Nación en general publicaba informes como súper interesantes, pero uno nunca sabía cuándo los iban a publicar, porque era como se sube de manera inminente, de un momento a otro. Entonces, estas búsquedas ayudaban a detectar como mucho más rápido los documentos para poder trabajarlos. Volvemos para acá. Perdón, dudas, consultas de esto que tengan o comentarios. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, avanzando ahora un poco más ya como detallista, les quería mostrar que después les voy a compartir este post. Este es un post que hizo que está en GHJN en español sobre cómo usar Wayback Machine. Wayback Machine es una herramienta que también creo que se llama Internet Archive, que lo que permite hacer es buscar cómo se veía una determinada URL en un momento particular, una página. ¿Por qué? Porque a veces sabemos que, y nos pasa en general, que gobiernos, empresas, de un día para el otro dan de baja la página web y uno como que sabía que ahí había información valiosa y esa información valiosa no la puede recuperar, no la puede ver. Caso de uso práctico, nosotros nos pasó en Argentina que en un momento con un cambio de gobierno empezaron a decir, bueno, no, esta página no va a estar alojada acá, no se va a llamar más así, la quiero con un nombre más bonito, se va a llamar de esta manera, y no se armaron como políticas para, de alguna manera, asegurar que esos datos históricos estuvieran alojados en las páginas nuevas. Entonces uno empieza a perder información como, por ejemplo, gacetillas de prensa donde se hablan de obras públicas, reuniones de funcionarios públicos, contratos de obras, porque no hay yo siempre digo como que no hay un pensar en el usuario siempre cuando se hacen estas cosas. A veces innovar no es cambiar algo que se vea más bonito, sino justamente generar un proceso detrás que nos ayude a todos a trabajar mejor. Entonces, muchas veces sí, las cosas se hacen a propósito, otras veces también es como negligencia técnica nuevamente de no pensar en los futuros usos. Eso pasó nuevamente, pasa en muchas páginas de, ya les digo, Venezuela, Argentina, Nicaragua, en Latinoamérica en general, y también tenemos otros lugares donde de repente desaparece la información. Cuando ustedes entran a Wayback Machine, nuevamente les voy a dejar la información del link directo a esto, pero si ustedes quieren, por ejemplo, que esta herramienta guarde una página de internet, le pueden decir en este espacio que se ve ahora, colocan la URL de la página y hay un botón ahí que dice Save Page, que está, perdón, grisado acá, casi al final. Eso lo que hace es que esta plataforma empiece a guardar versiones como si fueran screenshots de esa página. Va generando esos screenshots en el tiempo, entonces si en algún momento eso cambia, se da de baja, esto es una buena manera de poder ver cómo se veía esa información en determinado momento. Sí les voy a decir como que es súper útil. De hecho, a nosotros nos pasó que en un momento estábamos investigando obras de una empresa. La empresa de repente entramos a la página web, no tenía obras y decía varios clientes o algo súper genérico. Y cuando nos fijamos, y por eso les digo la importancia de mirar las URLs, cuando uno miraba la URL, por ahí tenía el nombre de la empresa, punto, la terminación que fuera, barra proyectos realizados. Entonces, copiamos esa URL tal cual, que era la que sabíamos que redireccionaba a donde estaban los proyectos de esa empresa, pegamos la URL en Wayback Machine y pudimos ver que efectivamente habían borrado información y que, no sé, 2 meses atrás o 3 meses atrás la información de las obras estaba ahí y súper detallada. Entonces, esos datos se pueden recuperar. Sí hay casos en donde muchas veces la información que aparece en este sitio, ustedes hacen clic en un botón de lo que era la sección de la página web y por ahí les tira error, o sea, hay veces que pueden encontrarse como estos huecos de información, pero nuevamente es súper útil para ver qué existía ahí. Más adelante, así luce la página web.
Wayback Machine, cuando colocan la URL que ustedes quieren ver cómo lucía con anterioridad, hacen Browse History, que es este botón de acá, y les va a aparecer como un calendario un poco raro. ¿Qué es lo que tienen que prestar atención de este calendario? Primero, fíjense que la URL que yo puse acá es minplan.gov.ar. En varios países pasa nuevamente, cambian las URLs porque el ministerio ya no se llama así. De repente nosotros le decimos, no sé cómo le dicen en Venezuela, nosotros decimos los ravioles a los organismos públicos porque uno ve el organigrama de la administración pública y ve cómo en ciertos momentos políticos los ministerios se empiezan a unir, tienen un nombre mucho más, digamos, concentrado, los ravioles se hacen más, o sea, el raviol general es mucho más chico, y cómo en ciertos momentos el Estado se expande y el organigrama es una muy buena foto de las decisiones políticas de los funcionarios públicos en términos de gestión pública. Entonces, esta cosa de cambiar los ministerios también tiene mucho que ver con, bueno, cambio las URLs. Esta página, o sea, acá en el Ministerio de Planificación estaba Julio Devido como que obviamente un funcionario súper controvertido, en un momento, o sea, nosotros sabíamos que la página web era muy importante y de un momento al otro se reemplazó esa página por otra y la información que estaba ahí, como que dijimos, ¿cómo accedemos? Entonces, cuando ustedes ponen una URL en Wayback Machine, este calendario lo que les muestra es, miremos acá, en 2023, yo ya no tengo registros de esa página web, es decir, en 2023 ya no hay screenshots. ¿Por qué? Porque seguramente esa página ya no existía en ese momento. 2022 tampoco, 21 tampoco, 20 tampoco, 19, 18, 17. La última información que logró guardar Wayback Machine y que seguramente tiene que ver con la última información publicada antes de que desapareciera la página fue en 2016. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Estos como picos o barras tienen que ver con la cantidad de fotos, por así decirlo, de screenshots que se obtuvieron de esas páginas en esos momentos. Fíjense que 2012 hay bastante información. Ahora, yo estoy posicionada en 2023 y 2023, obviamente mi calendario no tiene nada, está todo vacío. Y fíjense que acá, perdón, dice guardada 328 veces entre 25 de junio de 2003 al 28 de enero de 2017. ¿Qué quiere decir esto de guardada? Que efectivamente alguien fue a esta parte, colocó guardar página, o sea, hola Wayback Machine, por favor, empezá a guardar esta página porque yo creo que va a ser importante, y gracias a eso tenemos esta información. Ahora bien, yo les dije que 2023 está todo vacío, pero hice clic en 2012. ¿Qué empiezo a ver acá? Estos círculos. Estos círculos me indican como la cantidad de información, por así decirlo en lenguaje plano, o screenshots que se hicieron en determinado periodo de tiempo. O sea, cómo se guardó en términos de calidad esa página web desde el punto de vista de, mientras más grande el dot, o sea, el redondel, más screenshots tengo de esa página. Entonces, siempre les conviene ir a los redondeles grandes, porque si vemos acá enero 3, seguramente se hizo como un guardado de información pequeño, en 4 también, el 15 también, acá no pasó nada, marzo se hicieron 2 y acá en mayo hay un montón. Entonces, si se posicionan en distintos años, van a poder ver las versiones de esa página en particular que están consultando en esos años. Fíjense, yo hice clic en uno de estos días, supongamos 6 de mayo, y fíjense cómo aparece la página web. Se ve una versión súper vieja, embebida dentro de Wayback Machine. Acá aparece el logo, dice 174 capturas, y si uno empieza a hacer clic en estas secciones dentro de esta versión de la página web, probablemente pueda ver qué había en esas secciones y un poco reconstruir la información que estaba en ese sitio en ese momento. Acá me dice que yo seleccioné el 10 de mayo de 2012 y nuevamente acá ofrece como si fuera una fiebre de las determinadas capturas de pantalla que se hicieron en ese momento. Y nuevamente, súper importante, lo que estábamos interesados en poder ver obras públicas en ese momento, lo que se había publicado. Entonces,
también es un buen ejercicio esto de, bueno, me posiciono en 2012, quiero ver las obras públicas que figuraban en esta sección en 2012, pero también puedo ir más adelante, porque recuerden que la página se guardó hasta 2016, 2017 ya había todavía como algunas cosas, entonces puedo ir a 2017 y comparar también, entrar a la misma sección y poder ver qué información había ahí en ese momento. Dudas, perdón, consultas hasta acá. Siempre pregunto lo mismo, pero ¿venimos bien? ¿O estamos bien? Porque no los veo, las veo. ¿Sí? Tenía una pregunta Sí. que le había puesto por el chat, si aparte de Wayback Machine, ¿qué otra recomendación hacían para guardar páginas web, por ejemplo, en investigaciones de largo aliento? Porque suele pasar eso que mencionabas de las empresas que quitan cosas Mm, o de las páginas que retiran documentos, es decir, o que cambian incluso, por ejemplo, direcciones. Eso ha pasado en el caso venezolano, empresas que tenían una dirección antes y luego la cambiaron y eso aparecía en la página web y podría ser como una prueba a la hora sí. de mostrar una investigación. ¿Qué recomendaciones hacían ustedes aparte de Wayback Machine, cómo guardarla? ¿Así en un PDF normal? Es decir, como capturar Sí. toda la página. Aparte de eso, Sí, ¿hay eso alguna iba otra a cosa que decir. sepamos hacer? Sí, eso iba a decir. También como que es verdad, a veces pensemos en soluciones sencillas y como que uno tiene que pensar también en si tienen procesos de fact-checking, o sea, cómo respaldar la información desde el inicio. Y esto nuevamente también, ahora les cuento esto de los PDFs, pero justamente tiene que ver con soluciones sencillas. En general, si se posicionan sobre una página, botón derecho, imprimir, en la función de imprimir tienen una opción de cambiar a PDF y guardan la información en formato PDF. Creo que esa es la manera como mucho más sencilla de guardar la información y decir, bueno, esto, y obviamente ser muy prolijos, porque he visto también como que pasa mucho que los periodistas dicen, no, guardé la información, pero ahora no me acuerdo dónde está. Entonces, me parece súper importante que si trabajan con datos, no sé, por ejemplo, en este caso el Ministerio de Planificación, si trabajan con datos de obra pública de un Ministerio de Planificación, bueno, definan una nomenclatura de cómo nombrar esos archivos cuando estén guardando los PDFs para que después sea sencillo de encontrar. Porque en general, como decía Servianis, estas investigaciones son investigaciones de largo aliento, entonces al principio todo el mundo empieza como, bueno, no, lo guardamos así. Y después cuando llega al final de la investigación era, ¿cómo habíamos hecho? ¿Dónde pusimos la información? No, ¿vos cómo la vinculaste? Entonces me parece como muy importante como esto, definir una metodología de guardado de la información, comunicar esa metodología de guardado de la información, pero no tiene que ser esta complicación de, aparte de Wayback Machine, buscar otra cosa, sino simplemente pensar, bueno, si esta URL hoy por hoy estaba así, bueno, screenshot de la página con la URL, mostrar la información tal cual estaba en el momento. Y guardar la versión en PDF. Ahora, ¿cómo lo voy a nombrar? Obra pública de 2021. O sea, definir esos procesos que en general son los más molestos para los periodistas desde el punto de vista de que se ve esto como una tarea administrativa, pero uno también tiene que pensar en el respaldo de su información desde el principio, cómo va a respaldar que eso efectivamente estaba así en un primer momento cuando se consultó, y tratar siempre de, nuevamente, guardar una fecha de la información. O sea, esto era, por ejemplo, screenshot obra pública el 25 de julio de tal año, para tener como poder pensar que cuando uno construye la nota, poder dar un periodo de tiempo también de que en el momento de la consulta, fines de abril, esto estaba así. Entonces, como que, digo, más allá nuevamente, de pensar herramientas y complicarse, me parece que lo importante, yo siempre digo, todo el mundo se ríe, pero yo digo, piensen en los posibles problemas que pueden tener y lo que puede pasar, y no es siempre pensar de manera negativa, pero ayudar a pensar como los posibles problemas que pueden surgir, ayuda al equipo a atajar errores antes de que los errores aparezcan. Entonces, esta cosa de cuestionar de, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a definir? Y por esto siempre tiene que haber alguien como muy molesto con el tema de la metodología para respaldar las investigaciones. Pero básicamente, perdón, para responder de manera sencilla, para mí no, o sea, Wayback Machine sirve para consultar en ese momento y es como algo como, así estaba la página web, pero siempre lo más sencillo es si se organizan carpetas de Google Drive y poder subir esa información a Google Drive, ya tienen como el respaldo documental.
pero sí, si piensan que se va a dar de baja, asegúrense de resguardar eso, la integridad de la información tal cual la consultaron en su momento. Eso sí. ¿Respondí? No fue muy innovadora. Me parece que la innovación está más innovar en procesos. No, no, pero gracias. Bueno, ahora vamos a tips de búsqueda en bases de datos. Y acá quería empezar con, nosotros en OCCRP hace ya unos, no sé, 6 meses más o menos lanzamos este manual, que si ustedes escanean ahora con el celular este código, los va a redireccionar a Sigan el Dinero. Sigan el Dinero es un manual que hicimos en OCCRP que lo empezó el researcher de OCCRP en América Latina, pensando en, más que nada con esta preocupación de ver que en América Latina, si bien a veces suele complicarse acceder a la información, había mucha información que estaba disponible y al mismo tiempo empezó a detectar que había periodistas que tenían muchos trucos para consultar esa información. Entonces, en vez de ser un manual tradicional donde uno empieza, bueno, hola, y tenés este sitio web y tenés esto, este researcher empezó a hablar con los periodistas de distintos países, más de 30 periodistas, creo que en total eran 35, consultándoles qué tips tenés para recomendarle a otros periodistas sobre cómo buscar información en tu país. Entonces, un poco el resumen de esto. Más de 19, creo que ya que logramos tener al final 21 jurisdicciones, me parece. Pero supongamos 19 países, 30 periodistas y un año de trabajo. ¿Cómo se organizó, antes de pasar acá, cómo se organizó el handbook? Lo que dijimos es, bueno, ¿qué es lo más importante para los periodistas en la región? ¿Qué es lo que buscan siempre? Información de contrataciones, información de declaraciones juradas de funcionarios públicos, información de registros de propiedad, vuelvo acá por si quieren escanear el código, información de fallos judiciales, información sobre cómo hacer pedidos de acceso a la información pública. Como que tratamos de pensar en las 5, les diría, entre 5 y 10 categorías más importantes de información y decir, bueno, vamos a tratar de buscar todas estas categorías de datos en todos los países. La mala noticia, que ya deben estar al tanto, es que obviamente los registros de propiedad, casi ninguno está abierto en Latinoamérica. Y en los lugares donde se pueden consultar las propiedades, obviamente en muchos lugares hay que pagar tienen un costo la consulta de esas propiedades. Hay lugares donde uno tiene que ir con abogado y pedir a través de un abogado el registro de una propiedad. Pero la buena noticia creo que es que más allá de eso, por ejemplo, en el caso de los pedidos de acceso a la información, nos encontramos con que sí, si bien hay países, no sé, Bolivia, por ejemplo, que el acceso a la información, no está reglamentado, lo que tenemos es como la posibilidad desde nuestros escritorios de hacer pedidos de acceso a la información a otros países con solo un correo electrónico. Y eso es como una súper ventaja que lo vimos desde el punto de vista de, bueno, si todos pensamos siempre como necesito hacer un pedido en tal país, ok, contactate con tal periodista, pero por ahí lo puede hacer uno mismo desde su computadora y hay mucha independencia en eso, en poder gestionar el pedido de acceso a la información. Y nuevamente esto de pensar, ¿por qué incluimos pedidos, digamos? Porque dijimos, no, todo se está dando de manera como transnacional. La información por ahí de una sociedad que está en Venezuela, por ahí se registró otra sociedad con los mismos dueños en Colombia. Entonces, dar información sobre cómo hacer estos pedidos de acceso a la información, valga la redundancia, nos permite como nuevamente traccionar información de nuestro país en otros países y poder trabajar como con un panorama más de interconexión entre los sistemas. Algunos casos, y esto me parece importante también, es casi nunca los periodistas miran dos cosas. Uno, que existen lugares donde agencias de gobierno o directamente sitios de datos abiertos donde los gobiernos publican información de las solicitudes de acceso a la información pública. Y eso es muy bueno porque si ustedes descargan esos archivos, por ejemplo, en general suelen ser Excel, CSVs o algunos organismos publican pedidos de julio, pedidos de agosto. Uno puede obtener ideas de temáticas muy buenas para trabajar en las redacciones, porque
muchas veces lo que pasa, ustedes me dirán si es así, yo sentía que, por ejemplo, yo en la redacción me enfocaba mucho más siempre a política. Entonces, cuando uno trabaja determinado tipo de tema, llega un momento que la vista siempre mira esos temas. O sea, siempre uno está mirando y pensando, bueno, trabajo Congreso, ok, voy a ir con los gastos del Congreso, voy a ir para buscar las declaraciones juradas. Y muchas veces ver los pedidos de acceso a la información que ya se hicieron ayuda a tener una nueva mirada sobre temas que uno no está mirando y que pueden estar muy buenos. Ejemplo, en un momento en Argentina hubo un problema, pues un problema todavía existe, con el tema de los mantenimientos de los balcones, que se habían caído un par de balcones en zonas de Capital Federal y uno empezaba a decir, bueno, ¿dónde está la información de esto? Bueno, uno empieza a buscar en los registros y puede ver que hay una agencia encargada de eso, de que tendría que controlar eso en los consorcios, ver que hay pedidos de acceso a la información hechos, o mirando las solicitudes de acceso a la información que casi nunca se hacen en los países, uno puede ver qué le interesa a la gente y qué se pregunta y quiénes preguntan. Por ejemplo, y ahí hay muchas sorpresas. En general, los periodistas no son los que hacen los pedidos de acceso a la información. En general están las ONGs detrás haciendo los pedidos de acceso a la información y en algunos casos son ciudadanos preocupados por cosas que no funcionan en sus ciudades. En otro caso, o sea, hay situaciones en donde los propios ciudadanos saben que por pedidos de acceso a la información pública pueden conseguir los datos mucho más rápidos que yendo con un abogado o un proceso administrativo. Entonces, era muy habitual, por ejemplo, ver en los pedidos de acceso a la información de Capital Federal en Argentina que los propios vecinos, como se llaman los que viven en Capital Federal, hacían pedidos para ver los expedientes de las obras que se estaban construyendo en su cuadra por los ruidos molestos, entonces pedían los expedientes para ver si estaban autorizadas las obras. Entonces, nuevamente, me parece que hay que ser como bastante creativo de no solo pedir información, sino, bueno, pensar esto, revisar las solicitudes, qué se pidió, qué puede ser útil replicar o darle una vuelta a esa solicitud para obtener como información interesante y creativa. Perdón, me súper extendí, pero era para hablar, para hacer foco en esto también, porque creo que a veces también como que estamos nuevamente, como que uno quiere encontrar el tema innovador y se rompe la cabeza y dice, no, tengo que encontrar algo que verdaderamente sea súper nuevo, que nunca se haya hablado, y muchas veces es revisar lo existente y ser creativo y ver cómo repreguntar lo mismo en otro momento o en otro contexto. Bueno, volviendo un poco a la presentación. 19 países, 30 periodistas, un año de trabajo. Tips generales para el trabajo con datos. Esto y está relacionado con el manual. El contexto importa, entonces hay que conocer un poco las particularidades de Latinoamérica. ¿Dónde están los huecos de las bases de la información? Pensar en datasets clave. Por ejemplo, hay países donde, ¿a qué me refiero con esto? Poniéndolo con un ejemplo. Hay países donde acceder a la información de las compañías y de las empresas es súper complicado, porque los sitios por ahí son muy complejos, funcionan determinados días de la semana, no sé, requieren de mucho expertise para consultar la información. Ahora, hay lugares en Latinoamérica donde la información de compañías es complicada, pero si uno va a las gacetas oficiales tienen información de las empresas y las sociedades. Entonces, una buena práctica es esto, de en general en los gobiernos, cuando uno busca información gubernamental, es muy raro que la información esté concentrada en un único lugar. Entonces, piensen en aquellos lugares, nuevamente, esto que decíamos de pensar los países donde existen conexión, piensen en los ministerios o las agencias que están conectadas entre sí y que deberían compartir esa información. Entonces, volviendo un poco a lo que les contaba antes, yo insistía mucho, yo tenía en mi escritorio, tuve durante muchos años en mi escritorio un panel que era todo el organigrama de la administración pública, porque yo decía que ese era mi norte para buscar información. ¿Por qué era mi norte? Porque si uno logra conocer cómo funcionan los gobiernos, puede entender mejor cómo guardan la información y dónde está la información. Entonces, un ejemplo súper claro, si ustedes van a pedir presupuesto de ejecución
o quieren ver en dónde irían, al Ministerio de Hacienda o un Ministerio de Economía. Ahora, si ese programa funciona o ese proyecto está dentro del Ministerio de Agricultura, seguramente el Ministerio de Agricultura también tenga información de ese programa o proyecto. Entonces, muchas veces, no solo buscando por Google información, en las dos páginas van a encontrar seguramente documentos distintos, sino cuando hacen estas prácticas de pedidos de acceso a la información, piénsenlas estratégicamente también. ¿En qué dos lugares puedo enviar pedidos de acceso a la información o puedo hablar con fuentes? Porque seguramente mis fuentes tengan información distinta en sus agencias. Vuelvo al mismo punto, todo esto lleva tiempo, todo esto lleva también, yo siempre decía, hay momentos en donde uno agarra los documentos o está tanto con lo que está trabajando que no logra ver más allá. Y a veces hay que poner como una pausa, guardar los documentos o guardar la información que uno tiene, descansar un día y de repente tiene como ese momento eureka de decir, tengo que ir para acá y esto es lo que tengo que preguntar. Entonces, como esto de lo mismo volviendo al caso de Venezuela, ok, Venezuela, ¿con qué países tiene contacto? Si hay un convenio, ¿dónde está ese convenio? ¿A quién le puedo pedir información? ¿Está en varios lugares? ¿Hay algún lugar donde esta empresa podría estar registrada? ¿Cómo voy a buscar información de ese país? Siempre pensando como en estos puntos importantes. Y nuevamente, que estoy repitiendo mucho esta palabra, pero las gacetas oficiales son una mina de oro en términos periodísticos. Y en general se usan más como mirándolas desde el lado del breaking news, de, bueno, a ver qué se publicó hoy, o salió la norma que efectivamente iba a ser una norma importante y se acaba de publicar y hablemos de esa norma. Pero si uno tiene la costumbre de mirar todos los días la Gaceta Oficial, y cuando digo mirar, no implica como 2 horas leyendo los boletines oficiales. Cuando uno empieza a mirar y a entender la estructura, cómo se organizan los avisos, de qué manera, digamos, está organizada la Gaceta Oficial y todos los días tiene ese ejercicio, la mirada empieza a detectar patrones y empieza a ver cosas que antes no veía. Entonces, si ustedes agarran la Gaceta Oficial hoy, mañana y pasado, por ahí van a decir, hace, no sé, 3 días que se están publicando avisos de contrataciones de empleados públicos. Pasa una semana, llevamos 18 días, no sé, 10 días en los que se están publicando estos avisos. Esto es algo llamativo. Y eso no es algo que detecta a alguien que agarra una Gaceta Oficial un día y la deja de lado. Entonces, por eso insisto mucho con que para encontrar estas cosas también uno tiene que necesariamente prestar atención a los patrones que hay en los documentos que uno mira. Por eso esto, perdón, de usar también los pedidos de acceso a la información estratégicamente y algo que no siempre se destaca, la importancia de construir comunidad, no solo con colegas periodistas, ir a estos eventos de Colpin, siempre que se pueda, o eventos de periodistas que tengan lugar más localmente, sino pensar qué otras comunidades por ahí pueden estar trabajando datos o información que puede ser importante para mi comunidad. Todavía está un poco esta discusión de, bueno, ONGs tienen que trabajar con periodistas. Yo siempre digo lo mismo. Hay un caso, por ejemplo, yo trabajo con Red Palta, que es como una alianza de medios en la TAM que trabaja con contrataciones públicas. Y nosotros teníamos que hacer una investigación, quisimos hacer una investigación sobre los contratos de las vacunas en pandemia. ¿Qué hicimos los periodistas? Bueno, empezamos a armar una base de datos y dijimos, bueno, vamos a buscar país por país de Latinoamérica, ver dónde están los contratos de vacunas, que sabíamos que obviamente muchos de estos contratos por normativas de los países estaban cerrados. Empezamos a construir nuestra base, metiéndonos en las páginas de los congresos de los países de Latinoamérica. Cuestión, había pasado una semana y ese Excel no estaba completo. ¿Por qué no estaba completo? Porque había que construir toda una expertise que periodísticamente uno podía tener algún que otro periodista especializado en eso en el país donde teníamos el medio de comunicación, pero que no era un elemento con el que trabajáramos diariamente. Entonces ahí hablamos con Directorio Legislativo, que es una ONG que tiene como si fueran distintos capítulos de expertos parlamentarios que hacen investigación de leyes en todos los países de la región, en Latinoamérica. Entonces hablamos con ellos y le dijimos, miren, hace una semana que estamos tratando de construir esto, detectando modificaciones de normativas. O sea, lo que queríamos ver es
cuánto había bajado la vara de la transparencia en ese momento en el que todos estábamos en el COVID. Y yo siempre digo, los gobiernos aprovechan para hacer los cambios cuando uno está distraído. Ayer, hago un paréntesis, ayer estuvimos en un evento en donde hablábamos del tema de los beneficiarios finales y cómo los registros se estaban cerrando y cómo uno con los beneficiarios finales puede saber quién realmente está detrás de una empresa. Y yo dije, esto es lo mismo que pasa con los boletines oficiales en los gobiernos. Cuando alguien quiere hacer un cambio, lo publica en feriado y cuando uno está distraído, mirando otras cosas. Entonces, volviendo a esto de la ONG empezó a barrer, como digo yo, a empezar a detectar cambios normativos, proyectos que estaban entrando a los congresos en todos los países de la región, y yo creo que en una semana y media la base estaba completa. No solo eso, fuimos un poco más lejos y les dijimos, miren, también nos interesa ver que justamente muchos de estos contratos de vacuna implicaron una baja en las normas de transparencia desde el punto de vista de contrataciones, establecer excepciones en las reglamentaciones de contrataciones. Entonces empezaron a relevar esa información. A lo que voy es, esto de hacer comunidad y conectar también con ONG sirve muchas veces para pensar que la curva de aprendizaje del periodista es sumamente alta cuando no tiene un expertise en cada uno de los agentes que está trabajando en la investigación. Entonces, ¿por qué no unir fuerzas con una ONG? Que una ONG tiene ese expertise, me va a brindar un diferencial al trabajo periodístico. Y por otro lado, las ONGs hacen un trabajo muchas veces súper importante y muy bueno, que no tiene como ese megáfono que tiene la posibilidad de darle un medio de comunicación. Por eso hago mucho hincapié en esto de, nuevamente, salir en comunidad a eventos en donde uno pueda conectar con expertos que ya tengan construido expertise. Y muchas de estas ONGs también tienen bases de datos construidas, que llevan años de construcción. Entonces, nuevamente, me parece que ahí hay que como salir de la cueva y encontrarse en estos eventos. Perdón que me extendí. Otros tips para buscar bases de datos o visitar sitios en la región. Yo sugiero usar VPN en algunos casos porque, ¿qué pasa? La VPN siempre está pensada como un elemento de seguridad, porque nuevamente, lo que hace es enmascarar, por así decirlo, la IP, la dirección de sus computadoras. Ahora, lo que sucede también es que muchas veces hay países que bloquean las entradas de gente de otros países a las páginas web. Entonces uno no puede visitar esas páginas web porque está seteado que solo las personas que viven en ese país las puedan ver. Las VPNs muchas veces ayudan a que si uno se acerca a un país que está cercano a ese país que está bloqueando el acceso desde afuera, por ahí si pone la ubicación nuevamente cercana, uno puede entrar y ver esa página web. Tengan cuidado con los ad blocker porque que son estas apps, estas extensiones de Chrome que lo que hacen es bloquear las publicidades, esos avisos molestos que no nos dejan leer, porque algunas de estas aplicaciones a veces no logran hacen que no podamos ingresar a los sitios registros públicos, por ejemplo. Entonces, si no están pudiendo ingresar a una página web, no pueden entrar, etcétera, etcétera, fíjense si tienen activado alguna de estas aplicaciones porque puede ser que esté dificultando el ingreso. Nuevamente, todos estos son algunos de los tips que nos comentaron los periodistas de la región. En algunos casos hay sitios que sí piden número de pasaporte, algún documento de identidad. Algunos admiten nuevamente documentos de otros países, otros piden ID locales y ahí también hay una limitación. Hay lugares, por ejemplo, también pasa mucho eso en Europa, lugares donde si no sos ciudadano y no tenés un registro digital creado, no puedes consultar la información. Entonces, no todo se puede resolver. Muchas veces también, y lo que quisimos dejar en claro con el manual también es que hay limitaciones y no es la panacea y no es todo perfecto. Y lo que les decíamos, comunidad de datos abiertos en Latinoamérica, como que tenemos una de las comunidades más grandes de activistas y de personas que se dedican a sentarse a pedirle a los gobiernos que abran datos. Entonces, acérquense a esas comunidades. Yendo ahora un poco más específico, entramos al primer registro que les quería contar. El último paso que tenemos de base de datos va a ser un ejercicio, que quiero que trabajen con gacetas oficiales, pero
lo primero que, o sea, pensando en las bases de datos que les podrían ser útiles, dije, obviamente por ahí muchos ya los trabajaron, pero me parece de suma importancia el registro público de Panamá. ¿Por qué? Porque obviamente hubo un interés sobre este registro público cuando fue la investigación de Panama Papers. Tiene un montón de información, hay documentos escaneados, información de sociedades, nombres de quienes están formando parte de esas sociedades que son de mucho interés periodístico. El sistema hoy por hoy requiere un logueo, o sea, nuevamente, hay barreras de acceso a la información y uno empieza a preguntarse por qué si esta información es pública, los gobiernos insisten en sumarle estos registros que hacen que uno nuevamente empiece a pensar, pero si entro acá, o sea, todos los datos míos que tengo que poner, digo, nuevamente, barreras de acceso a la información. En este caso piden, uno tiene que crear un usuario, una contraseña y está este CAPTCHA que es, yo digo que es el enemigo público de todos los que queremos consultar información, porque justamente se hacen para evitar las descargas masivas de datos, pero nuevamente todos los clics que ustedes tienen que hacer, todo lo que tienen que escribir para entrar al sistema, hace que los sistemas terminen siendo como en la teoría de información pública y nuevamente en la práctica sea muy difícil acceder a esos datos. Sin embargo, una vez que se ingresa al registro público, quiero traerles como un caso específico para mostrarles cómo funciona. Tenemos un diplomático de Panamá y queremos buscar esta empresa. Este diplomático fue testaferro, lavó dinero aparentemente, etcétera, etcétera. La empresa se llama, no quiero perder mucho tiempo, les dejo el artículo ahí, pero para ir rápido a la sociedad. Yakima Trading Corp. A ver, primer dato importante. Hay un primer truco del registro de Panamá, que es que todos o algunos conocen el sitio Open Corporates. Open Corporates es una plataforma que lo que intenta hacer es, por así decirlo, en lenguaje plano, integrar la información que es accesible de las sociedades que funcionan en distintos países. Entonces, un primer consejo siempre es, cuando estén buscando una sociedad que quieran buscar en Panamá, antes de ir a buscarla al registro de Panamá, hagan un googleo de la sociedad. ¿Por qué? Y pueden poner, por ejemplo, en este caso, Yakima Trading Corp.site, opencorporates.com o lo que sea. ¿Por qué les sugiero ir a buscar la información de cómo está registrada una compañía en Open Corporates? Y esto es algo que nos enseñaron los periodistas de la región. Porque Open Corporates toma la información del registro público de Panamá. Y eso lo que hace es que el modo en el que está escrita la sociedad en Open Corporates es el modo en el que ustedes pueden copiar y pegar ese nombre tal cual, porque así es como aparece en el registro público. ¿Por qué esto es tan importante? Porque muchas veces lo que sucede en las plataformas de los gobiernos es que si uno deja, por ejemplo, yo acá pongo Yakima, espacio, trading, espacio, corp, punto, probablemente me diga no existen resultados. Entonces, como el nombre se extrae de la misma plataforma, la cantidad de espacios y la manera como está escrito ese nombre me va a dar un resultado certero en el registro de Panamá. Por eso, nuevamente, busquen el nombre de la sociedad en Open Corporates, copien el nombre exacto tal cual aparece en el sitio. Cuando ustedes ingresan al sitio, al registro público de Panamá, así es como luce. Como ven, son muchos campos muy complejos. ¿Qué es lo clave que tienen que saber de acá? Para ir a buscar información de compañías, siempre tienen un menú sobre el lado izquierdo que dice entradas, folios, tomos, rollos, microfichas. Todo esto tiene que ver también con, nuevamente, volvemos a lo mismo. Si uno se pregunta cómo construyen los sitios, siempre para complicar a los ciudadanos el acceso a la información. El tecnicismo de los funcionarios públicos se ve reflejado en el tecnicismo de las páginas web. Lo que acá tienen que saber es que cuando están buscando información de una empresa, siempre tienen que hacer clic en folios. ¿Qué pasa cuando hacemos clic en folios? Aparece esta página web, o sea, esta sección. Entonces, en esta sección, lo que pueden ver es que si van a tipo de búsqueda, registro mercantil,
Ese registro mercantil quiere decir registro de sociedades. Hacemos clic ahí en registro mercantil, me aparece esta página, cómo se ve en el registro, y en nombre de datos de la persona jurídica, escribo, copio y pego el nombre tal cual, fíjense, me aparecía acá, Yakima Trading Corp. Fíjense que está de manera exacta, Yakima Trading Corp. Cuando hacemos clic en buscar, me aparece una página donde tienen distintos botones. Esto por eso les puse la información en detalle. ¿Qué información hay de esta empresa? Primero tenemos esta sección que está en azul, que se llama miembros relacionados. O sea, las secciones son, nuevamente, fíjense cómo se denominan los lugares con lo difícil que es entender la información cuando puede ser clara. Entonces, en miembros relacionados está la conformación más reciente de la junta directiva de una sociedad. Habitualmente, el cargo de suscriptor y agente residente se refiere a la firma de abogados relacionadas a la compañía. Entonces, yo ya sé que en vez de hacer clic en todas estas pestañas, me voy primero a ver miembros relacionados para ver cómo estaba, cuál es la actualización, o sea, la foto más nueva de esa sociedad. Y ya veo que acá como director aparece mi personaje de interés, presidente aparece mi personaje de interés. Y después, cuando visitan prelación, nuevamente, nombre complicado que se puede llamar la pestaña documentos, vemos miembros relacionados es donde estábamos, prelación son todos los documentos relacionados a esa sociedad. Cosas que tienen que saber, que uno empiece a inspeccionar los documentos. Perdón, vuelvo acá. Fíjense que el número de entrada del documento, que vendría a ser, nuevamente, la complicación, número de entrada puede llamarse ID del documento, identificación del documento, tiene un número, barra y un año. Entonces, uno ya puede ver hasta qué años tiene documentos. En este caso veo 2021 es el último, 2016, 2015, etcétera, etcétera. Y vemos que tenemos un pacto derechos de calificación en 2002, con lo cual seguramente como este es el documento más antiguo, este debería ser el documento de constitución de la sociedad. Entonces, el Registro de Panamá nos ofrece la información de la constitución de la sociedad, pueden buscar, por ejemplo, modificaciones en la constitución de la sociedad. Imagínense bajar todos estos documentos y empezar a reconstruir el registro de cómo salían ciertos miembros de la sociedad y cómo entraron otros, y poder pensar en fechas de esas salidas para ver si coinciden con momentos políticos que ustedes están interesados, momentos políticos, momentos de fechas, digo, que están interesados en ver cómo se dieron esos cambios. Algo importante también que aprendimos de mirar estos documentos es que no todos los documentos, entiendo, no me quiero equivocar, pero entiendo que esto tiene que ver con que no es obligatorio, no en todos los documentos aparece la identificación de la persona, o sea, ID o pasaporte si es extranjero. En algunos casos sí aparecen, en otros casos no aparece. Y aparentemente no hay una obligación de detallarlo. Pero sí o sí, como obviamente se torna más complejo cuando tenemos un Juan López, Juan González, pero cuando hay nombres mucho más complejos, con nombres intermedios y todo, uno puede tratar de ver si esa persona que aparece ahí es la misma persona que uno está interesado. Se ve así la información, o sea, muchos son documentos escaneados, con lo cual es importante esto, que también que le dediquen un tiempo a leer los documentos, todos tienen la misma estructura de constitución de la sociedad, se junta esta persona, vienen con este escribano y efectivamente quieren como formar esta sociedad, pero muchos pueden verse muy viejos porque todavía se siguen escaneando documentos, pero la información está. Entonces, volviendo a este punto, o sea, creo que con muchos sitios lo que pasa es esto, hay barreras al acceso, la información está, pero el acceder es tan costoso para el usuario que desalienta la búsqueda de la propia información. Ahora, ya sabemos que con el registro de Panamá es, consulto el nombre en Open Corporates, tomo el nombre de Open Corporates, entro al registro público de Panamá y puedo pegar efectivamente la información de la empresa que estoy buscando. Nuevamente, ¿por qué? Vuelvo con lo mismo, pero ¿por qué es importante copiar la información? Porque hay empresas que por ahí pueden denominar, la denominación final puede ser corporation, y si ustedes ponen corp, no la van a encontrar. Entonces, primer paso siempre irá Open Corporates.
Acá les traje otra página, nuevamente, pensando en los puntos de contacto que podrían ser de interés de Venezuela, del registro de compañías de Florida. El registro, o sea, hay muchas cosas, o sea, obviamente se ha utilizado mucho para intentar encontrar sociedades que estaban registradas o sea, de venezolanos en Florida. Es uno de los registros más accesibles, están descentralizados en Estados Unidos, pero el de Florida es uno de los más accesibles, no requiere registro y es gratuito, o sea, no hay que dejar los datos, y permite buscar por nombre de la entidad, de las personas relacionadas, dirección, código ZIP, es decir, el código postal, entre otras opciones. O sea, brinda muchas posibilidades de búsqueda. Y esto es importante, la mayoría de los resultados están indexados en Google. ¿Alguien me puede decir qué es esto de, a ver, qué se entiende con que yo les diga que los resultados del registro o los documentos del registro de compañías de Florida están indexados en Google? ¿Qué se les ocurre? Sin miedo. Que si uno pone el nombre de la compañía y ese site sunbiz.org va a aparecer directamente Excelente. en Google. Excelente. Entonces, por ahí, nuevamente, pensando yo siempre hablo de los costos en clic. Acá sería, entro a Sunbiz, voy al tipo de búsqueda, ingreso el nombre de la compañía. Cuando por ahí en Google pongo el nombre de la compañía, site Sunbiz, lo que sea, enter, pum, y ya empiezo a ver los documentos y empiezo a leer las URLs. Entonces, la búsqueda por afuera ayuda un montón. Ahora, traje un ejemplo que estaba en el handbook de Latinoamérica, Solar Cargo Inc. Cuando uno busca por nombre tenemos un montón de Solar Cargo, pero nuevamente tenemos Solar Cargo LLC, Inc., Corp, la que yo estoy interesada es Inc. Fíjense la cantidad de información y el detalle que uno puede obtener de esta empresa. Tenemos identificación del documento, fecha, estado donde está operando, si la empresa está activa o inactiva, el último evento desde el punto de vista de cuál es el último documento que tenemos ingresado en este sistema, qué pasó, es una disolución voluntaria, la fecha del archivo, la dirección, o sea, las direcciones son súper importantes. Nuevamente, uno puede tomar esta dirección y ponerla en Google para ver qué hay ahí, cómo lucía la empresa, si es un edificio que tiene otras empresas, o sea, mucha información respecto de la dirección principal y también la dirección de correspondencia, ¿no? Y todos los reportes de la sociedad. Entonces, no solo tenemos esto, sino que, nuevamente, perdón, la página les cuento. Si uno empieza a mirar, más abajo esta página tiene un listado de documentos y al hacer clic puede ir viendo cada uno de los PDFs asociados a esa empresa. Entonces, es un poco la situación también como... Acá está, acá lo había puesto, perdón. Ah, no, esto es de la empresa. Bueno, imagínense este listado de la empresa, lo mismo un listado de documentos. Cada uno de los documentos codificados y uno puede hacer clic. Entonces, yo diría que es mejor que el registro de Panamá desde el punto de vista de que no tiene sistema de logueo y la información se puede encontrar por Google. Si uno intenta buscar información del registro de Panamá en Google, no la va a encontrar, porque justamente el que no estén indexados los documentos, esto de que tenga logueo y estén todos detrás de como si fuera nuevamente una barrera de acceso, hace que no se puedan buscar por fuera de la aplicación. Entonces, acá hice la prueba de, bueno, veamos cómo los documentos están indexados, puse solamente Solar Cargo, sin siquiera entrecomillarlo, Inc, site, search.sunbiz.org. Volvemos a lo mismo, la importancia de mirar las URLs. Uno podría haber hecho una búsqueda en sunbiz.org y me está buscando en un lugar mucho más general. Es decir, me está buscando en la página general de compañías de Florida. Ahora, si yo sé que todos los documentos están en una terminación que empieza search.sunbiz.org, cuanto más específicos sean, más se están metiendo digamos, en el sitio web para rastrear los documentos. Este es el listado, fíjense, el segundo resultado, es el listado de empresas que me aparecían acá, con lo cual ya se están levantando y uno puede mirarlas directamente en Google y nuevamente me sirve como para poder tener una mirada rápida sin entrar al sitio web. Y después algo que les quería comentar muy por encima, también solo de contexto, Colombia tiene un sistema
muy, o sea, por ahí es muy complejo desde el punto de vista de que no existen, por lo que hablamos con periodistas de ese país, no existe un sistema como completamente centralizado de todas las causas judiciales. Pero este que dice Consulta de Procesos Nacional Unificados tiene muchísima información. Una de las cosas que tienen que saber es que, nuevamente, esto de entender cómo funcionan los sistemas ayuda a encontrar los documentos dentro de ese sistema. En Colombia los procesos judiciales tienen lo que se llama número de erradicación, que es una identificación de 23 números. Y esa identificación de 23 números, uno puede buscar información sobre los procesos judiciales en esta página. Entonces, ¿por qué les traje esto? Porque muchas veces, nuevamente, pensando en qué sistemas pueden tener información de empresas o cosas que hayan sucedido en los países más cercanos, ayuda a traccionar estos documentos en los países donde, digamos, en los países donde tiene conexión mi propio país. Y por último, volviendo al tema de las gacetas oficiales, nuevamente, creo que hay un poco aprovechamiento de este tipo de material. Entonces, una de las cosas que les quería proponer veamos, había definido más o menos 5 minutos, son y 22 hasta y 27, es que puedan identificar la gaceta oficial de uno de los países de la región, que no sea el propio, y puedan encontrar, hagan distintos googleos en 5 minutos para ver qué información interesante encuentran de su país en esa gaceta oficial. Pueden buscar por afuera, esto es un ejercicio, o sea, no se preocupen que no me tienen que dar una respuesta a todos, sino la idea es como que una o dos personas cuenten la experiencia, pero en 5 minutos por Google, es decir, por afuera de los sistemas, intenten encontrar una gaceta oficial o a veces se llama boletín oficial, y encontrar información de su país o de otro país en un boletín oficial. ¿Qué les parece la propuesta del ejercicio? Bueno, ya son y 23, en 5 minutos, hasta y 28. Hacemos la prueba y me cuentan cómo les va. Me voy a sacar el compartir. Ahí está, así miro. Y arrancamos ahora, ¿les parece? ¿Sí? A ver, 5 minutos para ver cómo les va. Y o sea, lo que vamos a compartir entre todos es cómo se llama, cómo es la URL, donde están las gacetas oficiales, de qué país es esa gaceta oficial y qué dato así a simple vista pudieron encontrar de su país o de otro país interesante en esa gaceta. Bueno, ya hablé mucho, en 5 minutos, 5 minutos. Me muteo, así los dejo trabajar tranquilos. Bien, ahí estoy viendo, está bueno, podemos compartir por el chat. Bien, el boletín oficial, el boletín del Estado de España. Nuevamente, perdón, fijémonos cómo está compuesta la URL BOE, que es como comúnmente se le dice boletín oficial del Estado.es. ¿Quién más quiere compartir direcciones de boletines oficiales o resultados que estén encontrando por el chat? Diario Oficial de Colombia, perfecto.
Nuevamente, una característica de algunas gacetas oficiales en la región es que siempre utilizan el nombre imprenta, que es donde se realizan esos documentos, donde se originan. Perfecto. Una pregunta para todos los venezolanos que están en la llamada. Pregunta por desconocimiento mío. Tugacetaoficial.com es una página web que levanta las gacetas oficiales de la página que es, digamos, la página madre de las gacetas oficiales. Pregunto por qué, porque, de nuevo, cuando uno empieza a ver las URLs, también trato de buscar la terminación del país y no la estoy viendo acá, el .b, .gov.b. ¿Alguien que me quiera comentar eso? Tu Gaceta Oficial no es la legal venezolana. La forma de consultar la Gaceta Oficial venezolana es en la Imprenta Nacional o en el Tribunal Supremo de Justicia. Esa es simplemente una página que se encarga de poner algunas cosas, no todas, de hecho. Perfecto. Ven cómo, nuevamente, como que entre todos empezamos a compartir conocimiento, esto de ver las URLs, también pensar en estos lugares donde si uno no encuentra en un lugar puede traccionar de otro, pero saber que no está todo. Gacetaoficial.gov.cu en La Habana. Perfecto. Y empezamos a conocer, perdón, las terminaciones de los países también. Queda un minutito más, a ver. Resolución Banco Central de Cuba. Perfecto. Perú, búsquedas, el peruano.p. Bien. Una cosa que no mencioné como base interesante que no está muy explotada también es que algunos países ya empezaron a hacer, empezaron a publicar como más activamente las audiencias de sus funcionarios. Entonces, el ver quién de otro país o de otra empresa fue y se juntó con funcionarios de determinado país y tuvo reuniones, y muchas veces esos registros de audiencias públicas tienen detalles de las reuniones, días de las reuniones, hora en la que se juntaron y en dónde se juntaron, pueden ser súper útiles. Y Chile, por ejemplo, creo que, no quiero mentir, pero hace poco más de un año, si no me equivoco, empezó a publicar el registro de lobistas y de reuniones que puedan llegar a tener como algún conflicto de interés con los funcionarios públicos. Entonces eso también es información súper útil donde se puede buscar información de nuestros países en otros países. Gacetaoficial.gov.cu, perdón, sigo leyendo, la de Venezuela es imprentanacional.gov.b. Si uno entra, te dice que la página no es segura. Ah, sí, muchas veces uno tiene que ir a más información y ahí te deja entrar a la página, pero sí, es justamente porque son estos HTTP y no son S. Sí, muchos sitios están construidos así. Archivos, Gacetas 2022, imprenta.gov.co, perfecto. Listo. Bueno, pero son reactivos. Genial. Gaceta sobre jurisprudencia del trabajo, perfecto, la de Colombia. Genial. ¿Vieron cómo ya, como que ya empiezan a conocer las gacetas oficiales de la región? Es súper útil. Bueno, con esto no las y los quería cansar mucho, como que Eliani llegué como justo a 1 hora y media con un ejercicio final. Y nada, estoy abierta a preguntas, a cosas que quieran compartir. También me interesa mucho escuchar las experiencias, ver si esto eran muchas cosas, herramientas que conocían, si les repetí mucho, son cosas que pueden como repensar para trabajar en los proyectos. Así que les abro el micrófono a ustedes y me callo yo un poco. Adelante, los que deseen hacer una pregunta pueden escribirle a través del chat y nosotros la leeremos para Romina, o pueden alzar la manito y pedir el turno para hablar. Y bueno, y hablar a través de su voz con el micrófono. Adelante. Adelante, Alexander, puedes hablar. Desmutea tu micrófono y puedes hacerle la pregunta a Romina.
Sí, buenas tardes. Creo que es importante todo lo que nos ha dado la profe y le agradecemos muchísimo el que se haya tomado el trabajo de estar con nosotros. Nos ha servido mucho, sobre todo a la hora de buscar datos, de buscar gacetas oficiales, de buscar información que muchas veces no tenemos claro y sobre todo el hecho me resultó muy útil el hecho de guardar el contenido de las páginas web porque hay momentos donde la información desaparece, así tenemos un buen registro de cómo estaba esa información al momento de realizar cualquier investigación, sobre todo en los trabajos periodísticos de largo aliento. Agradezco muchísimo a la profesora, también a IPIS Venezuela por darme la oportunidad de participar en este taller y espero seguir contando con más elementos de capacitación sobre este tema que es muy interesante, como dije, en las investigaciones de largo aliento. Gracias. Gracias a vos, Alexander, por participar y nada, para mí es un placer y lo que les digo, me parece que son cosas que tenemos que socializar entre nosotros porque la otra vez pensaba, ¿no? Como que uno piensa siempre la corrupción y piensa como los bolsos, las cosas muy obvias y muchas veces la corrupción está en poder encontrar estos patrones y estas conexiones en lo que no se ve a simple vista. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad y de verdad muy interesante todo lo que estamos viendo y refrescando. Yo quería, es la inquietud sobre, así como las personas se hacen limpieza de reputación en Internet, si también las empresas, sobre todo estas de fondos públicos, de manejo de fondos públicos y las interacciones con las contratistas y eso, si es posible que también eso se haga y se pueda perder en algún momento información valiosa que los comprometa desde el punto de vista de la transparencia. Digo porque a veces, sobre todo en los convenios de China-Venezuela, es muy difícil conseguir información sobre ellos tienen muchos convenios de aprovechamiento forestal en estos momentos. Y hay todo un tema de discusión sobre el aprovechamiento de madera y deforestación y todo lo que tiene que ver con el cambio climático en algunas zonas de Venezuela. Entonces, es bastante difícil rastrear información sobre esos convenios, primero por las barreras del idioma y segundo porque no se tiene claro cómo se puede acceder a algunas bases de datos que den cuenta de alguna actividad de esas empresas chinas en Venezuela que están haciendo estas afectaciones en los bosques. Sí, ahí estoy pensando un poco, me parece súper buena tu consulta, un poco también pensando en esto de que no todo tiene como una solución simple, pero a veces si son empresas que pasan, nuevamente pensando en como triangulaciones, que pasan por Estados Unidos, por ahí en la SEC hay información de las operaciones que tienen en otros países. Entonces, nuevamente, tenemos acá China, Venezuela, por ahí en los dos lugares no tenemos información, ahora tenemos, esa empresa opera o es como muy grande para operar en Estados Unidos y tiene que mandarle reportes a la SEC, porque por ahí en esos reportes a la SEC hay información. En algunos casos puede funcionar, en otros casos no, pero piensen en esto, en el más allá de a quién le debería rendir cuentas si es una empresa grande y tratar de pensar en los países terceros países donde debería rendir cuentas. Así como les digo, la SEC pasa lo mismo vuelvo al mismo caso de Reino Unido. Por ahí, si una empresa que tiene sede en Reino Unido tiene que aclarar la información de lo que pasa por Reino Unido y decir tengo una sede o tengo una sucursal que está operando en Panamá, por ejemplo. Entonces, piensen en estas triangulaciones que pueden ayudar para traccionar. Sí. ¿Perdón? Me olvidé de consultar. ¿Alguien tiene alguna sugerencia más? Porque también, insisto, me parece como importante que ustedes compartan su experiencia a ver si se les ocurre como alguna otra manera de tratar de ubicar información.
Adelante, los que quieran agregar algo más, los que quieran hacer alguna consulta, reitero que pueden hacerlo a través del micrófono o a través del chat que tenemos aquí. De todos modos, les reiteramos que tenemos el grupo de WhatsApp. Si quieren dejar algún comentario por allí, aclarar alguna duda, pueden aprovechar. Posteriormente les vamos a estar enviando estas láminas de la clase de Romina, que son muy útiles, que están cargadas de herramientas, de tips que vimos en esta capacitación y que creo que será muy positivo que ustedes las tengan. Si no tienen más que agregar, nos vemos en la clase de la semana que viene. Es el jueves 27 a las 4 p.m. de Caracas. Y bueno, esperamos que sea tan productiva como esta. En la clase que viene vamos a aprender a armar bases de datos. Gracias, Romy. No, gracias a ustedes y muchas gracias por tomarse tiempo a todos por venir. Muchas gracias y nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias a todos. Que pasen buenas tardes. Gracias por haber asistido.